Gracias. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, congresista. Celebro la iniciativa que tiene porque realmente este es un espacio que hace muchísimos años debía haberse realizado ya, ¿no? Y lo entiendo cuando después de haber tantos intentos, haber podido concretar este evento. Igualmente agradezco a todas las instituciones que han permitido que estemos acá presentes. Quiero decirles lo siguiente brevemente, complementando lo mío. El problema del Perú es un problema que empieza por las estadísticas. Hace 40, 50 años, el 80% de la población era rural y ahora es urbana. El problema viene del campo y el congresista me comprende bien. Y todos ustedes, por supuesto. Entonces, la congestión de las ciudades viene precisamente de ese proceso migratorio que continúa y persevera y que no se detiene y que no ha sido atendido a lo largo del tiempo. Entonces, estos cinturones de pobreza, de miseria que tenemos en los cerros, en todas las ciudades, principalmente costeras del Perú, ¿no? Porque la migración ha sido de la sierra a la ciudad, en todas las ciudades costeras, como nosotros lo podemos ver, desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? Y entonces eso ha generado, ¿de qué deviene? De procesos naturales. Por ejemplo, en Arequipa, en el año 60 hubieron 58-60, 2 terremotos y procesos de sequía en Puno, lo cual ha generado una migración muy fuerte por necesidades de trabajo y de vivienda, de servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí comienza el proceso de interculturalidad de Puno con Arequipa y con otras ciudades vecinas como Moquegua. En la zona, digamos, de Ica, con todas sus provincias, incluyendo Lima y otras, viene del proceso, pues, de ¿cómo se llama?, de los procesos armados de la zona de la sierra, al punto que cuando uno visita, como yo trabajé hace 8 años en el proceso de reconstrucción del terremoto en Castrovirreina, me di con la sorpresa, pues, que ahí no se baila mucho toromat y tanto eso, es más que en el Carmen, ¿no? Sino es otra música, es otra sintonía, es otra población que, por ejemplo, en el caso de Chincha está concentrada en la Ciudad Nueva, en la cual hay bastante población de residentes o exresidentes de Castrovirreina, que es la población vecina, ¿no? Y entonces nos encontramos con una serie de situaciones que, por ejemplo, no se conversan, no se dicen, pero que así están. O sea, la población, estamos teniendo ciudades dormitorio, ciudades asilo. Entendámoslos así, por favor. Comencemos a trabajar las ciudades. Yo he estado trabajando en Castrovirreina en el proceso de reconstrucción, ¿no? Y encontré que, siendo vecino de Chincha, de Pisco, todo esto, unas carreteras que la gente tenía que viajar en un solo carril, estoy hablando del 2008, servicios por ejemplo, el distrito de Arma, a 8 horas, que no conectaban con Huancavelica, sino con Chincha, y en lo cual muchas personas morían por dar a luz. Tuvimos que mejorar ese centro de salud gracias a la colaboración de ONGs. Muy poca presencia del Estado, Toqué las puertas porque había que trabajar en un año, si no se devolvía el dinero. Creen que Pronamach, creen que el Servicio de Salud me brindaron ayuda y había que presentar proyectos. Sobre la marcha trabajamos. Traje gente del Colca que había trabajado antes y hicimos canales, hicimos 13 kilómetros de canales, 15 reservorios que pues resultaron como hasta piscinas, mejoramiento de una serie de postas de salud, en fin. Viviendas también, con materiales hechos en el lugar. Porque dicho sea de paso, nos equivocamos cuando no conocemos el Perú. Quien les habla, soy arquitecto, pero he trabajado desde Tacna hasta Tumbes, toda la costa, toda la sierra, en la selva no. Y lo que les hablo ahora es el fruto de mi experiencia, de lo que he visto, de lo que he vivido y de lo que he pasado, de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Ese es el Perú que tenemos que conocer. Tenemos que ir a empolvarnos los zapatos. Mucha gente viene acá desde Lima. Yo estudio en Lima, mi carrera profesional lo he hecho. He vivido 20 años. Y preveyendo esta situación de Lima, me fui en el año 86 con mi familia de Arequipa. Yo soy de Arequipa. En buena hora que me fui, porque ya veía el problema que se venía, ¿no? Como planificador rural, porque he trabajado en asentamientos rurales, ¿no? Ya en el año 77, en un evento internacional aquí en Lima, hablamos de las irrigaciones como proyectos de asentamiento rural, ¿no? Proyectos que a veces abarcaban 1.500 hectáreas, 2.000, llegaban a medianos en el Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones. Pero sumando esos proyectos,
Desde esa fecha han llegado a ser siquiera 30.000 hectáreas. Algo que en Majes, que fue desde el año 73, donde solo se han alcanzado unas 15.000 hectáreas, con grandes canales, con grandes inversiones, y hasta ahora, por una serie de trabas burocráticas, políticas, chauvinistas, etcétera, no se logra concretar los 38.000 hectáreas más que comprenden todo el proyecto. Los canales se están deteriorando, ¿no? El agua está corriendo. Cuando yo veo correr agua, veo dinero que está corriendo. Se acaba de firmar el año pasado un convenio justo con un personal de Luz del Sur que quiere invertir en las hidroeléctricas de Yuta y Yuclia. 800 millones de dólares, más 200 del gobierno, en una APP. Se van a perder. Y van a entrar en proceso de arbitraje por una adenda que tiene que ser conversada, porque no todas las adendas son negativas, ¿no? Ni todos los proyectos de minería son negativos. La cosa es cómo los abordamos, cómo los vendemos en el buen sentido, ¿no? Entonces, les hablo de la realidad del Perú. Y volviendo a Arequipa, ¿no? Les quiero decir lo siguiente. Arequipa tiene una serie de aspectos muy favorables en el tema ambiental. Allí funciona lo que se llama la Comisión Ambiental Municipal, que está a cargo de la Municipalidad Provincial. Ayer nomás tuvimos una reunión. Hemos avanzado fuertemente en el tema del reciclaje, ¿no? Del tratamiento de los residuos en general. Tenemos reuniones sobre el tratamiento el tema de la electricidad ionizante, de estos servicios de la telecomunicación, que está afectando a la población. Tenemos también el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, el RAE, proyecto que está caminando con la cooperación europea también. O sea, se han desarrollado 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Un tema que es muy importante, que es tangencial a todo el Perú y muy abandonado, y que por ejemplo no se da en el caso del Colca, una zona con alto turismo, ustedes saben, es una zona que es un sector muy especial en la provincia de Cayoma, pero que ese río Colca está altamente contaminado, y fueron solamente con el apoyo de la cooperación internacional y de algunas ONGs, entre ellas TESCO, que se hizo en el año 2004, se hizo como 5 rellenos sanitarios, algo que no hay en el Perú. No hay, pues, ¿no? Que me diga alguien si hay rellenos sanitarios verdaderamente como tales. Pero sin embargo, en la provincia de Arequipa no tenemos un relleno sanitario, tenemos botaderos, o sea, lugares informales donde se bota la basura. El tema de los residuos es tan importante, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se tiene? Porque el Ministerio de Cultura se opone, porque encontraron una casetita de unos arrieros de hace no sé cuántos años y por eso no se le da el pase. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, ese problema de los residuos se da en todo el Perú, no hay. Hace poco vino un representante del Ministerio de Vivienda, y espero que esté acá, hablar de las escombreras. ¿Qué son las escombreras? Igual que los residuos, son depósitos o lugares donde se pueden depositar escombros. Somos un país altamente sísmico, y Arequipa, por estar en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, se espera, ojalá que no llegue nunca, fuertes terremotos. Sin embargo, cuando trabajé en la reconstrucción de Chincha y de Pisco, todos esos residuos ahí están amontonados, seguro hasta ahora en el camino, así a 3 kilómetros seguramente de la capital de Chincha. ¿Por qué? Porque pese a haber una ley desde el año 2012, ninguna municipalidad se ha preocupado de buscar espacios en colaboración con INDECI o con CENEPRED, ¿no?, apropiados para ello. Y entonces, ¿dónde se está botando la gente? En los ríos, en las quebradas, ¿no?, complicando el problema del Perú, de la ciudad, ¿no? Entonces, yo les vengo a hablar de cosas reales, de lo que he vivido, de lo que he construido. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el problema del Colca. Hace 2 años hubo un terremoto, el 15 o 16 de agosto del 16. Esos módulos de vivienda, no sé si hasta ahora probablemente sigan, pero a raíz de un programa de Cuarto Poder, se estaba que se peloteaban entre una institución a quienes le competía entregar eso, y se estaban oxidando ahí, se estaban lloviendo, ¿no? Y hasta ahora seguro hay mucha gente que no tiene esa vivienda, ¿no? Entonces ese es el Perú
que necesitamos recorrer, que necesitamos salir. Yo he vivido en Lima 20 años o más, pero realmente la experiencia que tengo, y les digo nuevamente, he recorrido todo el Perú. Por ejemplo, otro tema, se dice que en la zona de sierra no se puede construir con adobe. Mentira. He construido el local de la Cooperación Española en el Colca utilizando adobe y caña, elementos naturales. Y con esto voy a lo siguiente, que a raíz de estos proyectos de restauración, de recuperación, se están perdiendo ingentes cantidades de monumentos, de lugares que tienen mucho valor patrimonial, malogrando, restando la posibilidad del turismo, ¿no?, en esas zonas rurales. En Arequipa, por ejemplo, tenemos el Valle de los Volcanes, el mismo Colca, ¿no?, donde a veces algunos colegas menores se prestan a los intereses de unos alcaldes que quieren hacer una serie de obras de cemento, de concreto, cuando lo que se trata es de utilizar la naturaleza. Somos un país riquísimo, riquísimo en biodiversidad, riquísimo en naturaleza, en historia, en cultura, en muchas cosas, lo sabemos, ¿no?, pero desperdiciado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa institucionalidad que se debe tener, ¿no?, que se debe amarrar, que se debe conectar, cohesionar, como ya lo dijeron antes, para que esto camine. Yo soy bromista y yo digo que estamos más congestionados que cuando un ciempié se amarra sus zapatos de fútbol. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para descontaminar el río Chili, hace poco se ha hecho en Arequipa 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, porque a pesar de que pasa por la zona urbana de la ciudad, y es el río emblemático, sin embargo tenía como 100 instituciones, entre ellos la policía, las 2 universidades, comercios, negocios, que evacuaban sus aguas residuales al río. Hoy día se ha construido y se ha recuperado 1 metro cúbico, parte se está utilizando en la minería y se está devolviendo a las zonas bajas, donde se está regando con un agua tratada, ¿no? Agua que antes contaminaba los productos, y que lógicamente estamos comiendo productos contaminados, ¿no? Al final, tampoco voy a hablar de todo bueno. Arequipa es una ciudad altamente contaminada, y después de Lima, y a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Por el tema del transporte. Diferentes autoridades hace 20 años no salen del sistema integrado de transporte y no dan solución a eso. Entonces, lógicamente tenemos calles muy angostas, etcétera, pero no se ha caminado hacia una ciudad inteligente, hacia una ciudad sostenible, ¿no? Y no se cambian esos parámetros. Tenemos que cambiar. Y el tema de Arequipa es un tema tangencial a casi todas las ciudades de Perú, ¿no? Por lo mismo que los he recorrido. Residuos, miseria. Del transporte que deriva el estrés. 70% por lo menos de la población de Lima, que quiera no reconocer, está estresada. Ricos o pobres, porque aunque vivas por La Molina o vivas por allá, tienes que pasar de otra manera por el centro. Ya estresado. Hay muchas cosas que no tomamos muy en cuenta. El costo del tiempo y el costo de la contaminación. El costo de la contaminación la paga el Estado y la pagamos nosotros. Somos unos ciudadanos que nos hemos minimizado. Estamos viviendo en muchos lugares, viajando como sardinas en combis, en cúster, ¿no?, cuando podríamos estar mejor en sistemas modernos, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros lo percibe cuando llega a su trabajo. Así tenga automóvil, llega estresado, llega cansado. El cansancio lleva a veces a la violencia, ¿no? Y la violencia nos lleva a otras cosas. Entonces, retrocediendo, tomando las estadísticas que no las tomamos, no utilizamos los sistemas modernos de manejo de ciudades, ¿no?, como el ARGIS y tantos otros, ¿no? Estamos en la época de la carreta, ¿no? Y hay que reconocerlo. Cambiemos. Yo quisiera ver más programas en la televisión hablando de las ciudades. Ya me he cansado de los políticos, me he cansado de las riñas y las cosas, y seguro que como yo estamos cansados todos. Qué bonito sería escuchar qué están haciendo en el norte. Qué bonito sería escuchar que se hizo ampliación de frontera agrícola, ¿no? Qué bonito sería escuchar que se conectó un pueblo con otro con una carretera, necesaria también, porque hay carreteras innecesarias, ¿no? Qué bueno que se tenga buenos profesionales y que se escuche a toda la sociedad civil, porque en el Perú tenemos muy buenos profesionales, no como en Arequipa, por ejemplo,
que hace 5 años el alcalde contrató una empresa española, ¿no? Y sin embargo nos dejó un problema. Hoy en día la Fiscalía, porque se ha invadido la frontera agrícola, ¿no?, en algunas zonas, porque pueden haberse hecho cambios de zonificación no debidos, lo tiene paralizado, ¿no? ¿Qué está afectando eso? La economía, la inversión, ¿no? Por otro lado, tenemos autoridades que hacen el PROMUVI, Programa Municipal de Vivienda, ofreciendo lotes. No se tienen que ofrecer lotes, porque eso se presta para la corrupción. Para eso tenemos que ofrecer programas de vivienda, como las torres de Limatambo y tantas otras muy bonitas en Lima, ¿no es cierto? Y en varios lugares del Perú. Entonces yo los quiero invitar en este pequeño espacio, ¿no?, a hacer, a que cambiemos el chip, a que entremos en la modernidad. Hablamos mucho de ciudades sostenibles, hablamos mucho de ciudades, bueno, muy poco, de ciudades inteligentes. ¿Qué significa eso? Utilizar los sistemas en lo cual podamos entrar en la computadora y no hacer tantos trámites ni perder tantas horas, hombre. Eso significa enfermedad, porque el estrés lleva a la violencia, el estrés lleva a muchas cosas y entonces al final se traduce en asma, en enfermedades bronquiales, en enfermedades mentales. Eso es lo que no estamos viendo y eso tiene un costo. El Perú necesita espacios verdes, el Perú necesita cambiar el sistema de riego por gravedad a un riego tecnificado, y lo conoce muy bien mejor mi colega Atilio, ¿no es cierto?, ¿no? Se ha trabajado mucho con DESCO, por ejemplo, en muchos lugares, viendo temas ambientales, que son los reales, y que son los que no queremos ver y pasamos de costado, ¿no? Pero esa es la ciudad, ¿o no, amigos presentes?, ¿no? ¿Quién no? Acabo de estar en un hospital público, yo tengo seguro de salud, me tuve que evitar ahí porque no había espacio en el otro lado, y también pasa eso. He visto mucha gente llorar y me duele el corazón, porque no hay camas, porque no hay espacio de operación. Y en Arequipa, volviendo, se quiere invertir 520 millones de soles en lo que dicen en la ampliación del Hospital Goyeneche. Quienes conocen, de repente está en la ciudad, en el centro. Una zona donde pasaban, cuando había una estadística anterior, 5.000 vehículos por hora en el entorno. 5.000 vehículos por hora. La zona más contaminada de Arequipa, donde supera los ECAs y los LPs. Ya, súper. ¿Saben para qué va a ser ese hospital? Para 280 camas. Vuelvo a decir, 520 millones. 3 sótanos de estacionamiento. Ese no va a ser hospital, va a ser un lugar de estacionamiento. ¿Ya? Y se los he dicho, en su cara. Y de eso no sabía ni el director del hospital, porque lo estaban manejando por la región. Ese es el problema, de que no hay conexión. Por eso les volviendo a decir, están más enredados que desde que el cien pies, pues, ¿no? Eso hay lo que destrabar. Esa es una de las cosas que limita el desarrollo del Perú. Porque, por ejemplo, para descontaminar el río Chili, que ya se hizo felizmente estas 2 plantas de tratamiento, donde era altamente contaminada, convergen como 10 instituciones, Senami, gobiernos distritales del lugar, y estamos hablando de la zona urbana de Arequipa, OEFA, ¿no?, ANA, gobierno regional que se llama ARMA, y 5 más, ¿no? Y para hacer un análisis bacteriológico del río, tenemos que mandar de Arequipa a Lima, y no hay un laboratorio para que pueda ser para todo el sur, ¿no? Tacna, Moquegua, Cusco, Puno, etcétera. ¿Sí o no? Ese es el Perú real, ¿ya? Ese es el Perú, que lo puedo mostrar con fotos y con todo lo que sea, porque no vengo a hablar mentiras acá. Y me opongo, y me seguiré oponiendo. Además, otra cosa, porque en el centro solamente se pueden hacer 3 niveles de piso para 280 pacientes. Fíjense, tremenda inversión. Y el actual hospital, que tiene más de 100 años, va a pasar a ser un centro para laboratorios, comedores, ni siquiera un centro cultural. ¿Terminó? Ya. Bueno, tengo mucho que decirles, solamente llamar a la conciencia, pedir. Hay mucho que hablar de los espacios públicos, del confort, de la seguridad de la población, pero todo viene de todo ese abandono del campo, porque tenemos que hacer un mejor manejo del territorio. País rico, pero muy desperdiciado. Disculpen, les agradezco.
Y ojalá, señor congresista, por su intermedio, como peruano, como arequipeño, quiero pedirle que a sus otros colegas les pida que se interesen por las ciudades, porque esa es la gente que vive en el Perú, esa es la gente que vivimos el día a día, que estamos cansados de escucharlos tanto peleándose. Queremos escucharlos de proyectos, de que el proyecto Majes haga. Ahí hay 140.000 puestos de trabajo, inversiones grandísimas, y que seguro en el norte, en todo sitio, ¿no? El Plan Medis en Huancayo, el Plan Medis en el Cusco, en Cajamarca, etcétera. Hay que ampliar la frontera agrícola y no solamente cortar el crecimiento, porque la realidad es la realidad, tiene que haber crecimiento vertical, pero todo de acuerdo a normativas. La SUNAR debe flexibilizar y armonizar con Profupri, ¿no? Y con el PET, etcétera. Pero mientras los usuarios, que somos los que padecemos esto, no vemos soluciones. Que en el friaje no sigamos juntando frazaditas todos los años. Hay soluciones para las zonas así. Hay soluciones para las alpacas. Hemos construido muchísimas coberturas para las alpacas, para los animales. Da pena y lástima que ese otro país que tenemos a la espalda no lo miremos. Ojalá que Dios nos dé ojos acá en la espalda, porque también podamos mirarlos a ellos. Y sin embargo, hay también gente política que, ya que estamos en Navidad, que beben y vuelven a beber, pero del poder, ¿no? Del cargo, se viajan a Corea, España, Italia y no traen nada. El turismo, una riqueza. Somos un país riquísimo. En Nazca se están peleando por esto para sacar fondos. Y hace 10 años propuse un teleférico en el entorno, sin tocar la pampa. Hasta ahora no se hace, porque un señorito no podía subir al Cerro San Pablo a mirar como en el Colca los cóndores. Solo vuelan hasta las 9 de la mañana, 10, después no encuentras. Así también hay recursos que tienes que ir a cierta hora para aprovecharlo, y es en las zonas de mayores cantidad de geolíficos. Pisco, abandonado. Gran proyecto también por ahí. En fin, señores, hay mucho que decir. Como decía hay mucho que hacer, nuestro debate literario. Bueno, agradezco esta oportunidad y bueno, estamos para seguir conversando. Pero por favor, no abandonemos el tema de las ciudades. Sigamos adelante. Esa es la realidad del Perú. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, siguiendo con el programa, le doy pase a Luis García, que viene acá a dar ponencia sobre la problemática en Huancayo. Luis. Yo quisiera rogarles encarecidamente a los ponentes, porque estos espacios son seguidos por horas, o sea, tenemos una hora y después vienen otros congresistas que lo van a usar. Yo les rogaría, por favor, que nos ciñamos a la hora. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días con todos y todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento, al despacho del congresista Wilber Rosas, al programa Urbano Edesco, a la Fundación Ever, a nuestros amigos de la RAPA. Acá está nuestro amigo Enrique Elías. Buenos días, Enrique. En primer lugar, quiero señalar que para la conformación de estos talleres que se hicieron en la ciudad de Huancayo, hay que reconocer que lo más importante fue la diversidad y la participación. No solamente, como bien lo señaló Jaime en su alocución, no se trataba de las instituciones a las cuales se representaba, sino se trataba también de recoger las expectativas de la persona de a pie, la persona común y corriente. Las ciudades, es cierto, son diseñadas por pedazos, por los arquitectos, por los urbanistas, por los planificadores, pero quienes hacemos uso de ella somos nosotros, los vecinos, y por lo tanto, como vecinos, nosotros esperamos una ciudad que se amolde a nuestra realidad, que se acomode a nuestra situación y que se acomode a la coyuntura social, económica, cultural que estamos esperando nosotros. El caso de Huancayo es un caso muy especial. Huancayo, por su propia ubicación, lo digo desde hace muchos años, está llamada a ser la capital del centro del país. Desde Huancayo uno se traslada hacia Huancavelica, se traslada hacia otras ciudades relativamente grandes, importantes, y por lo tanto Huancayo, por su propia característica, por su propia ubicación, lo que ocurre en Huancayo no solamente impacta en Huancayo, también impacta en las ciudades cercanas como Huancavelica, incluso hasta en Huánuco y en otras ciudades de Sierra Centro cercanas. Huancayo
es una ciudad de tradiciones, es una ciudad que hace honor a su cultura, ¿no? Es una ciudad que se mueve alrededor de su cultura. Y si nosotros, los que conocen Huancayo, nos damos cuenta que sus calles, al momento que ha ido creciendo, ha ido avanzando la vida republicana, se ha ido convirtiendo en una ciudad tradicional, una ciudad serrana de épocas de la colonia, se ha ido convirtiendo en una ciudad republicana, en una ciudad donde vemos que las calles no tienen mucha amplitud, incluso hay calles que no tienen veredas, ¿no es cierto? Tenemos que caminar al costado de los carros, porque lógicamente se ha ampliado la ciudad, se ha adaptado a una realidad que con el tiempo la ha venido dando. Y eso no es una situación solo de Huancayo, ¿no? Lo podemos ver en Tarma, en Juliaca y en muchos lugares de nuestra sierra, del interior del país. Cuando decía yo que podemos ver la ciudad de diferentes maneras, podemos hacerlo, por ejemplo, desde el mercado, ¿no? Podemos mirar la ciudad desde su actividad comercial. Hasta hace menos de 5 años no existía ningún supermercado en Huancayo. El primero es, si mal no recuerdo, el Centro Real Plaza, y a partir de ahí ha generado, en primer lugar, una dinámica comercial distinta, una movilización de las personas distinta, también un incremento, por qué no decirlo, el parque automotor hacia la avenida Ferrocarril, porque ahí justamente están los 2 supermercados más importantes, están instalados allí. Y también ha significado un choque cultural, ¿no? A 4 cuadras de este centro comercial tenemos el tradicional mercado de Huancayo, donde tienes un espacio completo para la compra de quesos, un mercado completo para la compra de carne, las carnes tradicionales, y ahí había un choque cultural, ¿no? A menos de 3 cuadras ves el mercado tradicional, el mercado ni siquiera el mercado de barrio, sino el mercado de región, por así decirlo, ¿no es cierto? Y encuentras a una muestra de la globalización, el supermercado que está mirándote. Yo recuerdo que a los pocos días que habían inaugurado encontré el mercado de Real Plaza y habían apagado la escalera eléctrica, y le pregunté al vigilante por qué la apagaban, y me dijo que habían comprobado que mucha gente entraba solamente para subir y bajar por la escalera eléctrica. No creo que haya sido la primera escalera eléctrica que se ha instalado en Huancayo, pero sí, pues era curioso ver cómo mujeres que venían del campo, que venían con sus polleras, con sus ropas tradicionales, se subían con temor a la escalera eléctrica y llegaban al otro lado, se reían, se tomaban fotos, pero es parte también justamente del crecimiento de las ciudades y este choque de la globalización con una vida tradicional. Eso es una ciudad, ¿no es cierto? Huancayo tenemos, como les digo, principalmente 2 espacios en lo que viene a ser Huancayo como distrito, 2 espacios que son la Plaza Constitución y el otro es la Plaza Huamanmarca, donde está el gobierno regional y una serie de aditamentos adicionales, ¿no es cierto? Y sí cumple pues con este rol que tienen que tener los espacios públicos. No son espacios verdes, porque ninguno de los dos encontramos mucha área verde. Sin embargo, son espacios de encuentro, espacios de socialización, espacios de intercambio cultural, espacios de encuentro de personas, de sentimentalismo, por qué no decir también encuentro de pareja, y de una u otra manera tienen que ver con la vida en ciudad, ¿no es cierto? Huancayo, a diferencia de otras ciudades como Lima, por ejemplo, no tiene un parque automotor de gran envergadura. O sea, sí hay muchos vehículos menores, pero no encontramos, por ejemplo, ómnibus en Huancayo. No, los únicos ómnibus que recorren Huancayo son los que hacen el transporte interprovincial. En Huancayo la gente se traslada en autos colectivos, taxi colectivo, te cuesta 2 soles, 3 soles, 1 sol, pero es un sistema de movilización que hasta el momento no ha generado un mayor caos. Pero si nosotros nos vemos lo que está ocurriendo en Huancayo, por su propia ubicación, está sufriendo lo mismo que sufren todas las grandes ciudades, ¿no? Está creciendo, se está densificando, está recibiendo mucha migración de la zona del campo y sobre todo de la vecina Huancavelica. Hay incluso un barrio completo, hay un distrito completo donde creo el 90% son huancavelicanos, y creo que los alcaldes desde hace 2 periodos son huancavelicanos, porque lógicamente ahí de Huancayo lo único que tienen es la ubicación, pero la densificación, el crecimiento, la migración, ¿qué es lo que está ocasionando? Está ocasionando una serie de temas adicionales que, por ejemplo, con el tiempo se van a comenzar a sentir. Hay mayor demanda por servicios, hay mayor demanda por
servicios de educación, servicios de salud. Por lo tanto, la ciudad tiene que ir creciendo, no solamente poblacionalmente, sino también tiene que ir creciendo, como nos decía la persona que me antecedió, tiene que ir creciendo en servicios, pero que estén debidamente ubicados, ¿no? No se puede decir que el Hospital El Carmen, que es el hospital más importante de Huancayo, tiene que resolver todos los problemas de la ciudad, porque por su propia ubicación no creo que circulen 5.000 vehículos diarios. Yo estoy seguro que circulan más de 10.000, porque por su propia ubicación es bastante complejo acceder. Entonces hay que ir mirando, hay que ir pensando la ciudad como lo que es, el espacio donde los vecinos vivimos, donde los vecinos interactuamos, donde los vecinos reclamamos servicios, donde los vecinos de una u otra manera hacemos nuestra vida económica, nuestra vida social. Si miramos nosotros la ciudad en general y en su complementariedad, hay en los últimos 4 o 5 años, con este boom de la construcción, estamos notando algunas cosas, algunas situaciones que están afectando el paisaje urbano, ¿no? Y estamos encontrando un choque de la arquitectura moderna, aquella arquitectura que está buscando por subir por 2, 3, 4, 5 pisos, ¿no es cierto?, de aquellos amplios departamentos, de las amplias viviendas en las que tradicionalmente vivían las familias huancaínas, donde criaban sus 5, 6, 4 o los hijos que tuvieran. Están tratando de adaptarse a estos departamentos de 70, 75 metros cuadrados. Entonces comenzamos a encontrar estos choques culturales, ¿no? Y estos choques culturales también se ven en la arquitectura de la ciudad. Tenemos un edificio grande, 5, 6, 7 u 8 pisos, ¿y qué cosa encontramos? Encontramos al costado una vivienda que todavía está al borde de la pista porque no ha cedido el espacio para uso municipal, construida justamente con la metodología tradicional. Entonces vemos una ciudad que de una u otra manera está perdiendo su arquitectura y está quedando media amorfa, ¿no? Una ciudad que ya no tiene la forma tradicional que nosotros veíamos, pero esto lógicamente, como lo digo, es parte también de lo que está ocurriendo con el choque cultural. Sigamos mirando Huancayo ya, pero desde un punto de vista más del manejo de la gestión ambiental, ¿no es cierto? La gestión ambiental en Huancayo está sufriendo un choque todavía complejo. Por ejemplo, vemos que es una ciudad que, a pesar que recibe mucha lluvia, no tiene un sistema de drenaje adecuado. Entonces tenemos que un momento se desata una lluvia. No les recomiendo caminar por Huancayo cuando se desata una lluvia, ¿no? No van a poder ni cruzar la pista, y como el servicio de transporte es a través de autos colectivos, ni siquiera podrán refugiarse en un auto, porque el primer auto que pasa, las personas ya no se trasladan, sino se refugian. Y entonces, de una u otra manera, hay que ver cómo se maneja la gestión de la escorrentía, de las lluvias, y eso tiene que ir mirándose desde un punto de vista de la planificación. En fin, si seguimos mirando Huancayo, como le digo, desde lo cultural, culturalmente toda Huancayo es una ciudad que ya está prácticamente, es una ciudad cosmopolita, ¿no? Ya cada vez es más difícil encontrar lo que tradicionalmente encontramos en Huancayo, a las mujeres que venían con sus ropas típicas del campo para hacer la vida, para hacer comercio y acceder a sus servicios, sino también encontramos lógicamente que ya es una ciudad tan moderna que tenemos pizzerías. Creo que es la ciudad, si mal no recuerdo, que tiene más pollerías por metro cuadrado a nivel nacional. Tiene que ver justamente con el crecimiento comercial que tiene Huancayo. No podemos dejar de mirarlo si no miramos su comercio. En Huancayo encuentras de todo, y hay que ser bastante honestos, no tiene un mercado bastante diversificado, una oferta muy diversificada. Cuando nosotros estábamos trabajando justamente en los talleres, salieron una serie de temas ahí. Ya se está aprobando el plan urbano, a pesar de que ya estamos en cambio de gestión. La nueva gestión todavía no quiere reconocer lo que está ocurriendo con esto, que ya ha sido aprobado. Ya ha sido aprobado el plan urbano, si mal no recuerdo, hasta 2032. Pero todavía no ha sido totalmente difundido. Y a diferencia de otros planes, ¿no es cierto?, los planes de desarrollo concertado, si bien es cierto, este ha sido un trabajo que
se ha trabajado de manera concertada con diversos actores de diferentes sectores, no ha sido socializada con la población. Y todos sabemos que en el corto plazo las grandes constructoras no aceptarán, ¿no es cierto?, ni siquiera este plan y comenzarán a violar, por así decirlo, el planeamiento que ya está planteado, ¿no? Bueno, creo que más amplio va a ser ya el momento que nuestra amiga Marilyn haga el trabajo más desagregado por cada eje temático. Como decía en su momento un filósofo español, las ciudades no son ni mejores ni peores que las personas que los integran. Si nosotros tenemos ciudadanos de segunda categoría, parafraseando a nuestro expresidente Alan García, ¿no es cierto? Si tenemos ciudadanos de segunda categoría, tendremos una ciudad de segunda categoría. Si nosotros tenemos muy buenos ciudadanos, muy buenos vecinos, tenemos una ciudad que se acomode a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ahora doy pase a Lisette Ruiz, también integrante del grupo de Huancayo. Adelante.